Bienvenidos a Lateris Christi, en defensa de la fe católica, la familia y la hispanidad. La madre de Noelia Castillo pide a Feijóo derogar la ley de eutanasia. La madre de Noelia Castillo difunde un video contra la eutanasia y anuncia una fundación con el nombre de su hija. Reclama que ningún paciente con enfermedad mental decida solo. ABC, Infocatólica, Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo en el Centro Sanitario Sant Camil de Sant Pere de Ribes, Barcelona, ha difundido un video en redes sociales en el que pide al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que derogue la ley de eutanasia si llega al gobierno tras las próximas elecciones generales. La grabación se publicó este miércoles, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta de reforma de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia, LORE, para acortar los plazos judiciales que permiten recurrir las concesiones de muerte asistida. Mi hija no tenía una enfermedad terminal. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, tenía enfermedades mentales, afirma Yolanda Ramos al inicio del vídeo, en alusión al trastorno límite de la personalidad, TLP, y al trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, diagnosticados a su hija. Según relata la madre, los facultativos calificaron la patología como no degenerativa y le auguraron una mejoría progresiva con los años. Sin embargo, denuncia, Noelia no tuvo ningún tratamiento, ni en los psiquiátricos ni en el sociosanitario, en el que estaba ingresada. El último ingreso en un centro de salud mental, precisa, se produjo hace 3 años, cuando la joven tenía 22. Yolanda Ramos sostiene que el concepto de eutanasia se entiende, para enfermedades terminales, requisito que, a su juicio, no concurría en el caso de su hija. Nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad, porque mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, reitera. Cuestiona además la capacidad de decisión de una paciente con patología psiquiátrica. Una persona con una enfermedad mental no puede decidir por sí sola. ¿Cómo han podido permitir esto? La madre recuerda que, al ser Noelia mayor de edad, no podía acceder a su historial médico ni decidir en su lugar, pese a las alertas que percibía como progenitora. Cita el episodio de una pérdida de peso significativa para la que, según relata, no le fue posible solicitar siquiera una analítica. Me dijeron que quién era yo para pedir una analítica. Un comité de garantías es el que decide, pero yo, la madre, no he podido decidir nunca por ella. Un proceso judicial que no logró frenar la eutanasia. El padre de la joven recurrió a los tribunales, con el respaldo de abogados cristianos, para tratar de paralizar la eutanasia. El expediente había sido avalado en julio de 2024 por la Comisión de Garantías de la Generalitat de Cataluña, que fijó la aplicación para el 2 de agosto de ese año. La intervención del progenitor consiguió un primer auto de paralización en un juzgado de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó posteriormente la decisión de la joven, al tiempo que reconoció el derecho del padre a intentar frenar el procedimiento por interés legítimo, aunque no sea titular de ese derecho a la vida ajena. Los recursos posteriores ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional fueron rechazados, por lo que Abogados Cristianos elevó la causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, que rechazó la paralización cautelar y mantiene pendiente la sentencia de fondo. Apenas unas horas antes de la aplicación de la eutanasia, el 26 de marzo, un juzgado de instrucción de Barcelona desestimó la última solicitud del padre, que pedía someter a su hija a tratamiento psiquiátrico. La magistrada del Juzgado de Instrucción 20 indicó en su auto que carecía de potestad para adoptar las medidas que se solicitan, y que la cuestión sobre la capacidad de decisión de la joven ya había sido resuelta, tanto en vía administrativa como judicial. El dictamen de los forenses y el sufrimiento, insoportable. Hasta 6 facultativos declararon en sede judicial, durante una pericial, que Noelia tenía capacidad para discernir y decidir sobre su propia vida. Los profesionales de psiquiatría y psicología clínica que la evaluaron concluyeron que su coeficiente intelectual estaba dentro de la normalidad, que no presentaba trastornos del curso del pensamiento y que padecía síntomas depresivos cronificados que le provocaban un sufrimiento insoportable, de tipo psíquico, derivado de la lesión medular que sufrió tras un intento de suicidio. Los forenses dictaminaron, en consecuencia, que la petición de eutanasia era libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental. Los tribunales, sobre esa base,
consideraron acreditado el cumplimiento del requisito de capacidad para prestar un consentimiento válido, previsto por la LORE. Una fundación con el nombre de Noelia y la Reforma Catalana. En el cierre del vídeo, Yolanda Ramos anuncia su intención de crear una fundación con el nombre de su hija, dedicada a personas con enfermedades mentales similares. No quiero que haya más Noelias, concluye. La difusión del mensaje coincide con la aprobación, por parte del Parlamento de Cataluña, de una proposición que se elevará a la mesa del Congreso para reformar la LORE y acortar los plazos de tramitación judicial de los recursos contra las eutanasias concedidas. La iniciativa llega en vísperas de que el Pleno del Tribunal Supremo se pronuncie, según las previsiones, este mes de mayo sobre si un padre tiene legitimación para recurrir la eutanasia de un hijo. Se trata del caso de Francesc Augué, un hombre de 55 años con secuelas en el movimiento y el habla derivadas de 3 ictus y 2 infartos, cuyo expediente fue avalado por la Comisión de Garantías catalana y cuyo padre recurrió por la vía contencioso-administrativa. En esta ocasión es la Generalitat la que ha llevado el asunto al Supremo, al considerar que la LORE no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la muerte asistida. Acá compartimos el vídeo difundido por la mamá de Noelia Castillo. Este mensaje va dirigido al señor Alberto Núñez Fijo. Soy la madre de Noelia Castillo. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal. Mi hija tenía enfermedades mentales, el TLP y el TOC. Mi hija tenía toda una vida por delante, tan solo tenía 25 años. Y a nosotros nos dijeron que su enfermedad no era degenerativa, era una enfermedad que según iba haciendo años iría mejorando, y ella no tuvo ningún tratamiento, ni en los psiquiátricos ni en el sociosanitario. En el último psiquiátrico que estuvo, con 22 años, su padre firmó el alta a espaldas mías y de sus hermanas. Ahí perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad ahora con ese gobierno que tenemos. A mí la eutanasia no la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal. De hecho, si me van a decir que tenía dolor crónico, puedo decir que en marzo del año pasado hicimos una reunión los 5 miembros de la familia en su misma habitación del sociosanitario, del cual ella no quiere salir de allí porque piensa que si viene con algún familiar le arrebatábamos su eutanasia. En dicha reunión ella pues quiso decirnos algo y bueno, yo le pregunté, pero bueno, ¿cuánto dolor tienes? Porque ella tomaba algunas de las medicaciones. Y yo le dije, Noelia, si tú tuvieras tanto dolor como dices, tú estarías tomando morfina, como tomaba mi yayo, por un cáncer terminal, que lo tomaba en los años 80. Tomaba Nolotil y morfina, ¿no? Y ella no tomaba ni tan siquiera eso. Se le encendió la bombilla y fue entonces cuando pidió la morfina, desde el marzo del año pasado. Y en las 3 últimas semanas antes de partir fue cuando empezó a tomar el fentanilo en parches. Quiero decir que ni tenía dolor crónico, ni porque no era verdad, ni tan siquiera sus enfermedades mentales fueron tratadas, ni tanto en psiquiátricos ni en el sociosanitario. Y claro que tengo que ver mucho porque soy su madre. Y si una persona con enfermedad mental no puede decidir por sí sola, ¿cómo han podido permitir esto? Yo como madre tengo que velar por el bien de mi hija. Por el bien de mi hija. Entonces, como ella era mayor de edad, no me permitían ni ver su historial ni decidir por ella.
Hasta llegué un día que pedí una analítica porque mi hija iba perdiendo kilos en el sociosanitario y me dijeron que quién era yo para pedir una analítica por mi hija. Perdona, pues soy la madre. Hasta que le dije, Noelia, por favor, pide esa analítica. O sea, yo no era nada. Al final, un comité de garantía son los que deciden por ella, pero yo, la madre, no puedo ni he podido decidir nunca por ella. Ahora solamente pido a Feijóo, señor Feijóo, que por favor, que esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias. No quiero que pase más esto. Que esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente. Y bueno, aprovecho para decir que mi deseo es hacer una fundación. Ahora mismo no tengo medios. Sí que tengo un abogado. Y quiero hacer una fundación en el nombre de Noelia Castillo para todas las personas que tengan enfermedades mentales, TLP, algún tipo de discapacidad, para velar por ellos. Con el tiempo seguiremos hablando de este tema. De momento he hecho este avance. Gracias por escucharme. Un saludo. No te olvides de dar me gusta, compartir y suscribirte. Dios te bendiga.